Mm, Buenas tardes ante todos. Soy alumno de la Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Escuela Profesional Ingeniería Civil. En esta oportunidad voy a dar a conocer mm, casos, estudios de diseño y construcción, desastres y trabajos de rehabilitación. El curso de Mecánica de suelos aplicados a cimentación y vías de transporte. Mi nombre es Condoria Tamari Yuri Abrán, filial Juliaca. Eh, Como vemos en esta primera diapositiva, la nomenclatura de un talud o ladera. En este caso hay tres tipos, ¿no? Los terraplenes, los cortes de laderas naturales, los muros de contención y talud. Este es un talud artificial, ¿no? Que lo que vemos comúnmente acá, ¿no? En cualquier trabajo o vías que viajamos durante el viaje, vemos estos taludes, ¿no? Porque son artificiales, comunes. Entonces acá, como muestra la imagen, hay con todas sus partes: zanja de coronación, cabeza, el pendiente, que es metro, ¿no? Metro cuadrado, la altura, pie de talud, nivel freático, ¿no? Es muy importante: altura del nivel freático, talud artificial, corte o relleno, ¿no? Eso es lo normal que vemos, ¿no? Donde sea. En el talud o la ladera se definen dos siguientes elementos constitutivos. Primero es la altura, ¿no? El pie, cabeza o escarpe, el pendiente, ¿no? Entonces, como vemos acá esa imagen también, el escarpe superior también hay, la plataforma superior, el pendiente predominante, la altura, pie de ladera, altura del nivel freático. Y esto es una ladera natural, ¿no? Se puede decir el talud natural, ¿no? Que es también, ¿no? Es algo común que vemos. Una pequeña introducción para empezar. Entre los problemas identificados en un talud es su estabilidad y el efecto de las cargas externas transmitidas a través de cimientos superficiales. Los efectos de los esfuerzos de tensión que se generan en el suelo cerca de la corona de los taludes y la posibilidad de agrietamiento de la estructura, ¿no? El talud más nos habla del esfuerzo de tensión, ¿no? Como vemos a veces, acá en la ciudad de Puno, eso vemos, ¿no? Hay varios casos, por ejemplo, en los cerros, ¿no? En las viviendas que hay en los cerros, en esta parte de lo que es Yanamayo o Cancharán, en esos lados, no hay mucho este problema, a pesar que están las viviendas así en cerros, ¿no? Y hay muros de contención, hay taludes, rellenos, hay pie de escarpe y todo, ¿no? Entonces, eh, se dice, ¿no? Es posibilidad de agrietamiento. Bueno, en este caso, sí hay casos, pero depende ¿no? Del medio constructivo, se puede decir, de las edificaciones, cómo se construyen, cómo está en sus materiales, en los aceros, ¿no? Y en su concreto, se puede decir, ¿no? Entonces depende de cada estructurista también. Como vemos acá, ¿no? Eh,
nos dice, las edificaciones generan esfuerzos sobre el talud, los cuales pueden afectar su estabilidad. Es verdad, ¿no? Como decía, generan esfuerzo, la carga, depende cuántos pisos, por ejemplo, acá en la ciudad de Puno, en el cerro lo hacen como 3 4 hasta 5 pisos, ¿no? Y ahorita hay un caso que se está viendo, justamente una avenida principal en circunvalación, que hay una vivienda de casi 7 8 pisos que ya está inclinado, ¿no? Se puede decir tal vez hasta 30, casi 40 centímetros, ¿no? Está inclinado y eso es mucho, ¿no? Y para mí creo que ya eso sería otro tipo de arreglos o modificaciones, se puede decir, ¿no? Trabajos de rehabilitación, eso es muy importante. Por ejemplo, como les decía del ejemplo de esa vivienda que está en la avenida de Circunvalación, tiene inclinación como casi 40 centímetros y para esto, ¿no? La rehabilitación y todo, ¿no? Ya que las causas de las fallas fueron la presencia de la copa de arcilla transformada y la concentración del agua. Del, de infiltración se seleccionó el método mostrado, ¿no? Para eliminar el agua de infiltración y para estabilizar el talud contra deslizamientos que se espera que ocurra en el futuro, ¿no? Eh, el enemigo, se puede decir que es el nivel freático, ¿no? Las aguas subterráneas, se puede decir, que para que pueda haber sedimentos o deslizamientos de los taludes, ¿no? Porque ahí podemos hacer, haciendo unas investigaciones y podemos hacer varios tipos de drenajes o desfiar el nivel freático, ¿no? Pero depende de cada lugar o cada problema, se puede decir. Entonces, es una rehabilitación, ¿no? De empezar de cero, ver el problema y poner en ejecución, ¿no? ¿Qué solución podemos dar, ¿no? Se puede colocar pilotes o no sé, tipos de drenajes y muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante. Como vemos acá, nos dicen en un pequeño resumen la capacidad del soporte de edificaciones sobre taludes y la variación del módulo de reacción del suelo. Acercarse la cimentación a la superficie del talud. Entonces, bueno, eso se puede decir una rehabilitación, un trabajo para ya no ver mucho deslizamientos de taludes, ¿no? Pero no siempre es eterno. Se puede decir, bueno, esta es una altura mínima, como vemos en la imagen. La altura es mínima, no es totalmente alto. Si fuese alto, yo creo que ni al concreto o los trabajos que hicieron no puede soportar esto, ¿no? Módulo de la reacción del suelo en taludes. El módulo de reacciones del suelo es una constante matemática que demuestra rigidez del suelo de fundación. Este parámetro del suelo se utiliza para el diseño de cimientos sobre suelos del comportamiento elástico, ¿no? Módulos de reacciones del suelo, presión aplicada sobre el suelo, asentamiento de la fundación de un determinado punto, ¿no? Esos son los puntos, ¿no? Los módulos de reacción de un suelo de talud. Como vemos acá, el efecto de esas cargas dependen del tipo y magnitudes de las mismas y de las características del talud. Como vemos acá esta imagen, podemos ver ese cuadrito. Esa es la carga, ¿no? La carga de una edificación, se puede decir una vivienda o algo, ¿no? Y cómo va las cargas, ¿no? Las reacciones del suelo, ¿no? Y como vemos, esas flechitas nos indican que esa carga son magnitudes de las fuertes, ¿no? Se puede decir.
También hay taludes de relleno que nos hablan, como vemos acá en la imagen, talud relleno, escollera, gaviones, zona firme, ¿no? Como vemos ese relleno que está ahí ampliado, ¿no? Y también las escolleras. Entonces es un talud típico. Localización de la falla. Este es un ejemplo de falla que ocurre en una sección de relleno de 8 metros de altura, compuesto de suelo canto y materiales gravosos. Existía un muro de contención de 2.5 metros, 250, ¿no? metros de altura. En la parte inferior y resto de talud estaba protegido por sembríos, cuya inclinación era 1.5. No existía zanjas en los bordes de la carretera y el agua superficial en las carreteras habían estado fluyendo hacia abajo, cruzando la superficie del talud. Este es un problema típico, se puede decir, un talud, ¿no? Porque, porque mira, como vemos en cualquier construcción de vías o carreteras, bueno, hay casos, y sí he visto, que no tienen zanjas, ¿no? O se puede decir cunetas o zanjas, ¿no? Porque si no tiene, es verdad, ¿no? Las lluvias, cuando llueve, el, el agua se absorbe, ¿no? Se penetra a los pies del talud, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto con el tiempo se remoja y ahí es el deslizamiento, ahí es el problema, ¿no? Entonces, y esta, como vemos, todavía es una altura de 8 metros, no es una altura pequeña, no, es una altura grande. Entonces, entonces, es bien serio este problema, ¿no? Entonces, en cualquier edificación de vías o carreteras, sí o sí tiene que haber una zanja y ¿no? Unas cunetas para las aguas de las lluvias. ¿No? Es importante. Trabajos de rehabilitación. Se removió la tierra caída, se ejecutaron bermas, el relleno se realizó con buenos materiales y la superficie fue protegida con escarpado de bloques de concreto. Además se instaló cunetas de forma de U a lo largo de los costados de la carretera. Entonces, esta es una rehabilitación, un arreglo o una solución a ese problema, ¿no? Como anteriormente decía, entonces, las diferencias fundamentales de un cimiento en terreno plano y uno sobre un talud o ladera en la falta de confinamiento lateral para el suelo de fundación. Como vemos acá, esta imagen, construcción, bueno, acá vemos una vivienda de, bueno, 3 pisos se puede decir, más su azotea. Es un esfuerzo sobre el suelo, ¿no? Como vemos acá en las líneas rojas y con las flechas rojas, sobre la construcción, ese es el esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto abarca el esfuerzo de esa vivienda, ¿no? Y ahora, como al costado tenemos flechas, también el confinamiento lateral. Y todo afecta esta construcción de 2, 3 pisos, se puede decir, ¿no? Y ahora que fuese más o 4 o 5 pisos, el esfuerzo sobre el suelo es mucho mayor, ¿no? No es corto. Para este tratamiento del terreno se precisa tener en cuenta los conceptos de deslizamientos, desprendimientos y movimientos de flujo, ¿no? A veces, como vemos, en las construcciones, así como hemos visto de 3 pisos, en las viviendas hacemos cortes, ¿no? A veces las zanjas para hacer las zapatas, ¿no? Entonces, a veces ahí genera ese deslizamiento, ¿no? Es un poco peligroso, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, puede haber derrumbes de rotación simple,
derrumbes, rotación múltiples, derrumbes, rotaciones sucesivos, ¿no? Entonces, esos son los tipos de derrumbe también a veces, bueno, se puede decir en las vías o en las viviendas, en las laderas, ¿no? Por ejemplo, ese problema pasa allá en Moquegua, ¿no? En la vía cerca al llegar a Moquegua, por Torata, por ahí, eso pasa, ¿no? Ese problema, ¿no? Salida para Puno, entrada a Moquegua, ¿no? Entonces sería un derrumbe, rotación simple, ¿no? Y a veces ya pasa un derrumbe rotación sucesiva, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Y en la ciudad de Moquegua también en la carretera también pasa eso, ¿no? También, bueno, acá nomás acá en Puno, en las construcciones, yo veo con maquinarias pesadas que trabajan y siempre no es firme la tierra, siempre hay derrumbes. La falta de confinamiento puede generar los siguientes problemas. Eh, ap- ap- Aparición de esfuerzos de tensión en el suelo, de cimentación y la posibilidad de agrietamientos del suelo, la cimentación y las estructuras. La disminución de la capacidad de soporte por falta de confinamiento de talud. La variación de los módulos de reacción del suelo a medida que la cimentación se acerca al talud, lo cual puede inducir asentamientos diferenciales. Son muy, como vemos acá también, eh, ¿no? Los taludes, a veces la talud, los estos fallan por cambios topográficos, ¿no? A veces fallan, hay fallas y siempre a veces por cambios de topográficos, sismicidad, por sismos, flujos de aguas subterráneas. Eso es a veces mayormente por los flujos, ¿no? A veces que pasan los deslizamientos de un talud, ¿no? Cambios en la resistencia del suelo, factores que modifican su estado natural de estabilidad, la falla de los taludes al corte, ¿no? En los cortes, pero más es la falla en los flujos de las aguas subterráneas. En eso es y en los cortes de estabilidad, ¿no? En esos más normal se puede ver. Centro de círculo crítico de ruptura. Como vemos ahí, ¿no? La radio, eh, dovelas, superficie del nivel freático, pie de talud. Como vemos ahí, crestas de talud, resistencia al resallamiento, superficie de potencial de ruptura, dirección de la ruptura, masa deslizante, ¿no? Esa marca de amarillo, esa es la masa deslizante, ¿no? Eso es lo que se desliza, por ejemplo, en el pie de talud, cuando, cuando tenemos el agua subterránea y todo, ¿no? Cuando llueve, se penetra ahí, ¿no? Como decía anteriormente, y ahí es la masa deslizante, ¿no? Esta masa deslizante, ahí es donde actúa, ¿no? Con este ejemplo claramente vemos esta construcción de 3 pisos que decía anteriormente también, el esfuerzo de tensión, como vemos, ¿no? Y acá la falta de confinamiento lateral puede inducir esfuerzos de tensión. Aquí, ¿qué falta? ¿No? Puede inducir el esfuerzo de tensión, el confinamiento lateral. Eso es muy importante. Ese confinamiento, si no hay eso, ya vemos el problema del agrietamiento. Por ejemplo, excavación junto a una estructura. Como decía, las excavaciones de la plataforma a realizar para una ubicación de las cimentaciones deben realizarse con taludes lo más suave posible, ¿no? Bueno, acá no podemos fácilmente meter una máquina o un taladro, ¿no? Un taladro, ¿no? Entonces, ahí es donde lo hace rendir o ¿no? Le debilita toda la estructura de esta vivienda. Entonces, ¿qué vemos acá, no? El agrietamiento. Y el esfuerzo, ya vemos inclinación acá, ¿no? De la tierra o del suelo natural que vemos, ya está inclinándose, ¿no? Eso,
muy peligroso. Por ejemplo, esta vivienda, como vemos acá esta vivienda, incluso hay movimientos en edificios sobre pilotes y deslizamiento acumulado aproximadamente 20 centímetros. Y esto ya es demasiado, ¿no? Hay una inclinación de 20 centímetros y es mucho, ¿no? Entonces, ese es el problema de un deslizamiento. Como vemos acá en las carreteras, este es el problema del nivel freático, que es las aguas subterráneas, ¿no? Este es las fisuras de los pavimentos. Y bueno, compañeros, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.